¿Sabes cómo etiquetar correctamente textiles, prendas de vestir, ropa de casa y accesorios? En Adoaisi te explicamos de manera breve y práctica la manera correcta de cumplir con la NOM 004 de etiquetado de textiles. ¿Cuál es el objetivo de esta norma? El objetivo principal es establecer la información comercial que importadores, fabricantes y confeccionistas nacionales deberán colocar en las prendas de vestir, textiles, ropa de casa y accesorios. Es importante que sepas que el etiquetado de estos productos comprende 4 rubros de gran importancia. El primero es la información del fabricante o importador. El segundo es la composición de las fibras, es decir, la descripción de los insumos, las instrucciones de cuidado, conservación y limpieza, y las tallas en el caso de las prendas de vestir y medidas o dimensiones en el caso de la ropa de casa o textiles. Estos 4 rubros son de gran importancia para que el consumidor final pueda hacer una elección correcta del producto. ¿A qué nos referimos con esto? Como bien saben, hay personas que son alérgicas a cierto tipo de prendas textiles, incluso al algodón. Por ello, es importante que conozcan la composición de estos productos. También, sin las tallas, las personas no podrían hacer una correcta elección de la prenda de vestir. Y finalmente, las instrucciones de cuidado, que sin ellas el consumidor no podría saber cómo lavar, planchar o secar el producto sin que éste se dañe. ¿Cuál es la información mínima necesaria que debe tener tu etiqueta para poder cumplir con esta norma? La marca comercial, la descripción genérica de tu producto, la descripción de los insumos que deberá colocarse en porcentajes, las instrucciones de cuidado que podrán colocarse mediante leyendas breves o símbolos, el país de origen, las tallas en el caso de las prendas de vestir y medidas para el caso de ropa de casa y textiles. Y finalmente, razón social y domicilio del importador o fabricante del producto. ¿Ahora entiendes la importancia de esta información? Si te han quedado dudas, en la caja de descripciones te dejo un link donde podrás encontrar más información acerca de esta norma y un ejemplo. Y recuerda, si te gustó nuestro video, dale like y suscríbete a nuestro canal.